Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Gaceta Mercantil de Reconquista y Cangallo. Hoy 30 de mayo de 2025. Hoy vamos a tener una gaceta más de viernes sábado porque va a ser un poco más larga de lo habitual. Tenemos que les estoy buscando ahora para incorporar un video de Jorge Berard que nos preparó especialmente con el tema de la EMA de 10, que me parece muy interesante para tener en cuenta tanto en los mercados de afuera como en el local, y que en el video lo van a ver también cómo está reflejándose su soporte en el Merval, así que ya los pongo con el video y después vamos a hablar. A ver. Tarda un cachito, no se preocupen. De Ezequiel, que es el autor de la Gaceta, un espectacular trabajo que ha hecho Ezequiel, un concepto claro acerca de dos promedios muy importantes. Vamos primero a ver de qué se trata. Primero tenemos que entender que los promedios importantes no son en gráficos diarios, son en gráficos semanal, week. Ponemos el semanal y vamos a tomar como ejemplo Nasdaq 100 Future. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Qué promedio vamos a tomar? Vamos a tomar este azul, que es la EMA de 10, obviamente en semanal. Esto quiere decir que este promedio va a ser el promedio de las últimas 10 semanas. Y vamos a tomar otro, que es la EMA de 200 semanal, que tiene el color amarillo. Lo ponemos en azul y en amarillo porque es de Boca y porque somos un país futbolero, para que nos quede en la memoria. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene la EMA de 10 semanal primero. Es un gran soporte de las tendencias alcistas. Cuando se quiebra con fuerza, se recupera con fuerza, ¿sí? Y generalmente el precio transita amablemente y sigilosamente por arriba de este promedio, sobre todo después de eventos importantes, como fue, acá vemos que el 30 de octubre del 23 ya el Nasdaq 100 se posiciona y toma su posición de privilegio. Esto es como andar por arriba de un BMW. Llegó un momento, que es en la semana del 24 de febrero, en donde acá hay un velón rojo, en donde quiebra esta situación. Quiebra la EMA de 10. Entonces acá nosotros decimos que entra en los territorios del verdugo. ¿Por qué el verdugo? Porque esta que era tan amable, o sea que nos permitió transitar una enorme suba, ahora se transforma en aquel que no te va a dejar superarte, no va a dejar hasta que vos no completes el retroceso a la que te obliga a llegar. ¿Qué retroceso te obliga a llegar la EMA de 10 semanal? Mirá, el retroceso que te hace llegar es hasta la EMA de 200 semanal. Entonces podemos ver que acá te avisó de que entrabas en territorios del verdugo y que evidentemente no te iba a dejar pasar con esa hacha sangrienta hasta que vos no completes. O sea, vos te va a parecer que saliste, no saliste absolutamente. Y este juez implacable, que es la EMA de 10 semanal, te lo hace saber. Y a veces es brutal, como acá, mira lo que fue. ¿eh? Una baja del 9% generó el 31 de marzo. Hasta que de repente toca el destino que ella quiere, la EMA de 10 semanal, quiere que vayas a visitar a la EMA de 200 semanal. Y ahí es donde se recupera, ¿sí? Y luego tiene su retroceso de Fibonacci. Vamos a dejarlo ahí, porque ya va a empezar a dejarlo, va a dejar de ser el verdugo. ¿Por qué? Porque aparece en escena. 17.581. Primero hubo este mínimo, que fueron 2 días, que tocó, se aproximaron a la EMA de 200 semanal, luego sube hasta acá arriba y luego hace un retroceso de Fibonacci hasta los 17.581. Vamos a ponerlo contado,
porque ahora el que toma protagonismo es este. Este mínimo de esta semana, del 21 de abril, semana que fue del 21 de abril, lo toca y entonces este Fibonacci, este retroceso de Fibonacci, ¿sí? Que es medido desde acá hasta acá, es un 55,9, hace que la EMA de 10, que había sido tan poco amable y un juez tan implacable, se corra de la escena, se corre y te deja ascender a sus dominios. Entonces, luego se produce el retesteo, fíjense cómo lo toca ahí, la semana del 5 de mayo, y luego se eleva. Entonces, primer concepto de este video, tenemos que entender que la EMA de 10 en semanal es un soporte y es una resistencia muy fuerte hasta que llega el precio a la EMA de 200 semanal. Ahora vamos a ver esto en lo que sería el Merval en dólares. El Merval en dólares también transitó un periodo doloroso, ¿no es cierto? En donde vemos que hay una coincidencia muy clara en cuanto a que la salida fue en la misma semana que sale el Nasdaq 100. Eso es lo primero. También vemos que no llegó a la EMA de 200 semanal, porque en realidad el fin de su retroceso lo dicta el norte. En esta semana el norte dijo, se sale para arriba con un 100 y bueno, se sale todo para arriba. Es todo lo que sale para arriba. También tuvo una ruptura que avisó acá en la EMA de 10, acá avisó, en la semana del 3 de febrero, en donde había que idealmente haber vendido o achicado la posición porque aparecía el verdugo. O sea, acuerda esa figura del verdugo, ¿no es cierto? Esta figura de la EMA de 10 semanal como resistencia fuerte. Fíjense qué fuerte acá, qué fuerte acá, qué velón acá, ¿eh? Un velón de un 13% abajo, hasta que al final coincide con la semana del Nasdaq. Toca su mínimo. Entonces, ahora, ¿cuál es la gran noticia? Primero, que al haber hecho este retroceso gigante en sintonía con U100, con el Nasdaq Future, ya se quiere subir a la EMA de 10, en donde ya, obviamente, por haber ido el norte a su retroceso profundo, ya empieza a disminuir en su influencia negativa, ¿no es cierto? Era así, disminuye, hasta que al final se monta arriba, la semana del 12 de mayo, luego hace la extensión correspondiente y ahora viene la gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Vamos a ampliarlo. Que justamente estaba en 1880, ¿sí? Ahí dice, azul, y el precio termina en 1888.307. Esto quiere decir que la nefasta influencia, ¿sí?, del verdugo ha terminado y que podemos pensar de que esta EMA de 10 semanal ya empieza a desaparecer. ¿Qué sería lo correcto? Y bueno, sería que la semana que viene Argentina pueda tener esta salida al alza, ¿sí? Espero que les sirva y haya sido didáctico lo que intenté plantearles. Que tengan muy buenas noches y que sea una feliz vida para ustedes. Bien, ahí volvemos, vamos a sacar la placa, vamos a volvernos a agregar al escenario. Acá estoy, vamos a agrandarme un poco. A ver, ahí está. Bien. ¿Y qué pasa? Bueno, seguro si va así la semana que viene alcista y demás, hay que reconocer que en lo que vamos de esta semana hemos bajado un 2,85 el Merval. Ha tenido buen volumen, pero afectado por el tema de bancos que terminó, digamos, afectando a otros sectores, porque vieron los bancos, tuvieron resultados que, bueno, todos dicen tienen que empezar a ejercer de bancos y resulta que fueron magros los resultados, ¿no? Porque han tenido mucho menos ganancia, han recortado hacia adentro, han tratado de ser más competitivos endógenamente, pero
tuvieron bajas muy fuertes en el día, mucha venta a la mañana, pero alguien los compra y lo han llevado hasta muy abajo y han hecho unas velas que terminaron en una butterfly hacia arriba, en martillo, ¿no? Entonces hay mucho pase de manos. ¿Y qué nos tiene en este momento? Yo acá voy a agregar el gráfico, miren, uno en dólares del Merval mensual, que es el que me sirve de apoyo últimamente. A ver, ahí va a necesitar un cachito. Esperen un instante. Que lo veo como. Acá está el gráfico. A ver, abrir. Hay una resistencia en 2.500 dólares ahí arriba, pintada de amarillo, y los últimos 3 meses, bueno, se nota mucho más en pesos, pero pareciera que el Merval está en esa banda, como dicen, puede estar lateral. Vean abajo el MACD, perdón, el Lazy Bear, que todavía marca, ¿no?, como una tendencia alcista, sí lo está dependiendo, ¿viste? Varias de las EMAs, como de 155 y de 200 días, que lo muestran abierto y subiendo, pero está en una fase lateral. Si hay un rebote, ¿cuánto puede subir? Y bueno, con el mejor de los casos, podría llegar a cubrir el 25% que le falta para llegar a los niveles de diciembre, ahí en 2.500 dólares o 3 millones de pesos. Bueno, eso habrá que ajustarlo después por el tipo de cambio, ¿no? Que ahora están en la mitad de la banda de cerca de 1.195 pesos el MEP, o no, 1.187. Bueno, yo que les digo respecto a esto de esta posición lateral para salir para arriba, y hace falta volumen. Hoy, por ejemplo, se negoció por cerca de 372 millones de pesos, cuando el máximo registrado en los últimos meses fue de 904. ¿Qué me gustaría a mí? Y que, o sea, si no tiene realmente este flujo, no va a llegar muy lejos. Eh, Podemos decir dos cosas. Yo mantengo en teoría que necesita encuestas convertidas en votos, el Merval, porque bueno, los factores políticos inciden. Hay como un poco de cautela, pero también estamos con un Merval que tiene mucho peso YPF, que bien lo vale su peso, pero que también la OPEP y todo ese tema de Medio Oriente del petróleo, que quiere producir y amplía sus cuotas a precios bajos, atenta directamente contra las texanas, norteamericanas y YPF, que tienen costos de extracciones más altos. eh, Tratan de inutilizarnos, o dejarnos así una vida de respirar un poco, pero no nos dejan inflar el pecho. Hace pocos meses Argentina llegó al nivel de producción de petróleo de 2001. ¿eh? Imagínense la pausa que hubo hasta el año 25 respecto hasta el año 24 de producción. Eh, Podemos producir muchísimo más. Si hubiésemos haber seguido con Repsol, YPF, o un esquema que más abierto y de mejores inversiones, la cosa hubiese venido muy bien. Pero bueno, el momento es ahora, y en el momento también encontramos que justo en estos meses nos pesa también el precio del petróleo. Y lo otro, bueno, son los resultados, porque necesitamos que hoy los bancos están 2 veces el valor del libro. Llegaron a estar años atrás, como 5 o 6 años atrás, en el 2018, 2017, hasta 4 veces el valor libre. Veíamos un banco hipotecario en $2, hoy está en más o menos 400 pesos. A ver, perdón, me voy a fijar ahora. En algo así, ¿no? Este banco hipotecario, 421 pesos, sería como si estuviese a un poco más de $2.20 o algo así, ajustado por la inflación norteamericana de estos años. 2.40 quizás, y no lo está. O sea, se necesita mucho volumen, mucho flujo de dinero que entre en la bolsa, que entre en las empresas, y también las empresas devolver con valor libre, ¿no? Con mejores resultados. Así que creo que, bueno, en el mejor de los casos, un impulso alcista, eh, digamos, muy sano, podría llegar a recuperar los valores de enero. El Merval
puede tener una vida saludable si sigue así, ganando, digamos, flujo hasta el año 2029, 2030, cuando se cree que puede llegar el fin de ciclo, 2031 quizás, como muy lejos, y aumentar un 150% de la posición de ahora. Pero también ese Merval de $10.000 necesita y como 2.800 millones por día o un promedio cercano a 2.500, 2.800 millones de dólares por día de negociado. Así que bueno, los dejo parezco el gallego, ¿no? Los dejo con esa inquietud, con ese análisis. Estamos, bueno, en la sacudida de Trump, primero nos vino bien, después a los que hicimos una pausa en el oro, también resulta, pero no nos podemos dejar de lado el mercado local, que es el que nos gusta tener expectativas porque estamos esperando en algún momento eh, resultados políticos y pero más que nada el resultado que conlleva ese, que es el de la estabilidad del modelo económico, que es convertirnos en mercado emergente y que ahí las acciones pueden tener una mejor perspectiva y también los resultados van a acompañar porque el crecimiento de la circulación de dinero y los ingresos más genuinos que pueda tener los argentinos llevarán a que nuestras empresas valgan más porque realmente venden, porque realmente crecen, porque los bancos realmente dan créditos. Y para quien escuche esto también es tiempo de que empecemos a analizar los fondos de cobertura que no hay en Argentina, que no existen en el nivel que existen en otras economías más desarrolladas y que las hipotecas para comprar una casa y demás sean mucho menos costosas, salir del sistema de UBA u otros, y que el banco sea un mero intermediario con el fondo de cobertura y así tener préstamos menos onerosos para todo, para la industria, para la vivienda, para bienes de capital, que bueno, eso es parte de lo que busca estos planes colchones o blanqueos, como querramos llamarlos, que sé los contadores, prohibido hablar de blanqueo en sus comunicaciones, pero bueno, inyectar de a poquito o lo mejor posible capitales porque todo necesita de más combustible. Y el combustible que es moneda. La moneda, si la ponemos a trabajar, tiene que empezar a dar mejores resultados. Los dejo, que tengan un buen fin de semana. Le agradezco nuevamente a Jorge Berard. Ahí pongo de vuelta su placa para que lo sigan en Twitter. Y bueno, desearles lo mejor para la semana que viene. Vamos a ver a mitad de semana algún análisis, a ver de cómo estamos reaccionando. Que tengan buen fin de semana.